nombre es Diego Eduardo Merino Lazarín. Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, hay definiciones de diccionario, ¿no? Y definiciones de prepa, digamos, ¿no? Como la capacidad del hombre para analizar las cosas a la luz de su razón, etc. Pero, vamos, de alguna forma eso sería circunscribir muchísimo el concepto de filosofía. O mejor dicho, eso sería circunscribir la filosofía misma, ¿no? De entrada porque existe un sesgo muy fuerte en Occidente en el que la filosofía nace en la antigua Grecia y solo ahí se desenvolvió de manera plena y de repente permeó varios países en Europa y demás, dejando afuera pues toda la tradición precautémica, los chinos, los indios, etc. Y eso pues es verdaderamente negligente y arbitrario. Hay pensadores en la contemporaneidad que están luchando por desestigmatizar esto, deseuropeizar, digamos, el pensamiento de que la filosofía nace en Grecia. Entonces, vamos, frente a todos estos paradigmas, de uno u otro modo, pues no podemos encerrar la filosofía en una situación específica, ni tampoco podemos dejarla nada más en el plano de la razón, porque en un momento dado, pues hay muchísimos otros autores que hacen uso de ella, por supuesto, pero no apelan nada más al uso de ella, ¿no? Entonces, la filosofía creo que es un ejercicio. Eso es, creo que podría ser una respuesta directa. Es un ejercicio porque no es algo que se haga cuando uno está inspirado y no es algo que se procure solamente cuando llega la idea brillante y lo digo, ¿no? Es un ejercicio en el sentido de estar todo el tiempo trabajando sobre filósofos, trabajando en la propia filosofía, tratando en un momento dado de ganarse el título de filósofo, ¿no? Nosotros nos licenciamos y nos graduamos como licenciado, maestro o doctor pero de eso a que seamos realmente filósofos, pues es enorme el abismo, ¿no? Creo que la filosofía es eso, es un ejercicio y es un ejercicio que como tal implica una disciplina y esto es trabajo constante diario, ¿no? Creo que esa es la filosofía, un ejercicio. Un ejercicio poético además, perdón, porque creo que ejercicio poético en el sentido de poiesis, como un ejercicio creativo, es necesario crear, no nada más interpretar o reinterpretar, sino sería necesario crear una nueva visión, un nuevo paradigma tal vez. Creo que solo nosotros podemos hacer filosofía y esto no es especista, es decir, los bonobos que se parecen tanto a nosotros, los chimpancés, los orangutanes, e incluso los delfines, hasta el día de hoy parece ser que no hacen filosofía, ¿no? Entonces, cuando digo que la filosofía es solo nuestra, no es especista, no es que por eso seamos superiores a ellos, es solamente que hay una constitución específica en nosotros que nos faculta hacer filosofía. Entonces, antes de que hubiera filosofía, ¿había filosofía? Pues me parece una pregunta interesante, con rasgos taimados, ¿no? No voy a decir capciosa, pero de alguna forma, pues, ¿había filosofía antes del hombre? Pues no había filosofía. No creo que hubiera filosofía, no hemos encontrado todavía un dinosaurio o algún mamífero extraño ahí que tuviera la facultad de generar. Es más, parece ser que ni siquiera los neandertales, cromañones y demás tenían estas posibilidades. Esa sería como la respuesta. A lo mejor si la filosofía existía antes de la filosofía, a lo mejor había que replantearla como ¿había filosofía antes del hombre? La respuesta es no. Ahora bien, si nos queremos ver mucho más elucubrados, si había filosofía antes de la filosofía, pues tal vez sí, es decir, tal vez existía de uno u otro modo las condiciones de posibilidad para pensar el mundo e interpretarlo antes de que hubiera alguien que llegara y lo interpretara y lo pensara, ¿no? Es decir, ahí estaba dada la existencia, que de alguna manera pues eso es filosofía, o es aquello que es susceptible a ser filosofado. Entonces, si atendemos a esto, pues sí había filosofía antes, solamente que necesitábamos tener un agente, un sujeto, un individuo específico que se centrara a analizar eso que acontece ahí y empezar su discurso, ¿no? Creativo o interpretativo. Pues no sé, algo así. Y una tercera acepción es, ¿había filosofía antes de la filosofía? Si entendemos el mito como una forma de filosofía, pues sí, ¿no?
La diferencia, digamos, bueno, tres diferencias específicas. En primera es el lenguaje. El lenguaje en el que estos se presentan. De repente los mitos tienen una estructura, no quisiera decir ni literaria o más narrativa, tiene una estructura propia, que es una estructura muy diferente a la filosofía. Y esto lo podemos encontrar en todas las culturas, ¿no? Es decir, no es lo mismo los mitos griegos que la filosofía griega, ni tampoco los mitos indios, chinos y su filosofía. Aunque en Oriente, hay que decirlo, de repente hay una sutileza entre las divisiones, que no se nota con tanta facilidad, o mejor dicho, que se nota con mayor facilidad la diferencia después de los presocráticos, en el que ya es pues más formal, ¿no? Entonces, bueno, de entrada el lenguaje. En segundo, la segunda diferencia, y creo que esta es la más importante, es la intención. La intención de cómo se va a interpretar el mundo. La intención es fundamental entre el mito y la filosofía, porque no es que el mito sea una forma arcaica de filosofía, al contrario, es un esfuerzo extraordinario y verdaderamente poético, otra vez, de interpretar la realidad, y no por eso es menor a la filosofía. Pero la intención implica, digamos, la segunda gran diferencia entre mito y filosofía. La intención del mito es interpretar el mundo, pero asimilándolo. Es decir, yo no puedo... Vamos a ver todos juntos, ¿no? Los Batman contra Superman o Civil War, ¿no? Que es nuestra nueva mitología. Buena o mala, eso no está a discusión, o si es genocidio cultural o no, eso es lo de menos. Pero vamos a ver Civil War, a estos mitos contemporáneos, y ojalá que la película sea lo suficientemente buena como para que salgamos con ganas de ser la Viuda Negra y Iron Man y jugar un rato afuera del cine. Ese mito es asimilado por mí, y cuando lo asimilo lo sublimo. Entonces toda la moralidad del Capitán América, toda la destreza o los ideales o el arete, por decirlo de alguna forma, cuando hablo de arete no hablo de arete sino de arete como excelencia griega, de la Viuda Negra, nos apropiamos de este mito, lo sublimamos y acontece en nuestra vida. La filosofía no siempre. Puede haber un texto voluminosísimo en el que nada más se nos habló de cómo interpretar el mundo, de cómo entendemos la existencia, etc. Y ya, lo cerramos y ya, ¿no? Es mucho más frío. Creo que es una gran diferencia. Y la tercera diferencia, pues no se me ocurre una ahorita, entonces tendría que improvisar, pero vamos, que la filosofía en la contemporaneidad se considera un facilitador para convertirse en un rumiante sagrado, para convertirse en una vaca sagrada. Y el mito queda relegado al olvido, y yo creo que pues esto es bastante penoso, tanto que la filosofía sirva nada más para hacerse vaca sagrada como para el mito que se haya olvidado, ¿no? Entonces, pues creo que la diferencia final sería esta: la filosofía sigue vigente, el mito está escondido y relegado muchas veces. El ser después de la muerte. Bueno, habría que analizar qué tradición, ¿no? Bajo qué tradición filosófica vamos a contestar eso. Heidegger diría, somos seres para la muerte. Entonces, el después causaría un poco de ruido, más bien somos para. Pero, no me especializo en Heidegger, ni mucho menos. ¿Qué pasa con el ser después de la muerte? Voy a verme muy clásico. Pues el ser permanece, porque, y no estoy hablando del alma y del espíritu y al más puro estilo Gasparín, que continuamos y nos vamos al cielo, al infierno o al purgatorio. Digo, ya no tenemos oportunidad de irnos al limbo, ¿no? Porque hace unos años dijeron que ya no existe. Entonces, pues mientras todavía existe el infierno y el purgatorio y el cielo, pues aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces, en este sentido, no estoy hablando de estas realidades metafísicas. Cuando digo que el ser después de la muerte permanece, es porque lo que ha sido no puede dejar de ser, de ninguna forma, ¿no? Entonces nosotros no podemos dejar de existir, porque ya fuimos alguna vez. Entonces, si nosotros existimos es porque de alguna forma somos. Y en tanto somos, estamos, y si estamos siendo lo que somos
siendo, entonces ser, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el ser después de la muerte? Pues continúa el ser, aunque ya no tenga permanencia en un plano determinado, ¿no? Como espacio temporal, por lo menos vivencialmente, porque el cadáver está ahí, se va a pudrir y va a devenir, y de alguna manera pues dicen, ¿no?, que la materia no se crea ni se destruye, entonces pues atendiendo a eso pues continúa. Pero metafísicamente hablando, y cuando hablo de metafísica, habría que pensar en una metafísica fría, filosófica, ¿no? Una metafísica contemporánea venida a light, ¿no? ¿Qué pasa con el ser? Pues continúa, porque repito, lo que ha sido no puede dejar de ser. Y esta es mi postura, ¿no? Eso creo que es lo que sucede con el ser. Claro que a mí me gustaría morir y que mi ser o esa entidad llamada ser pues trascendiera y se encontrara con las personas que ama y todo esto. No lo sé y no creo que haya facilidad para contestar eso. Entonces mejor coronémonos de rosas porque mañana nos vamos a morir y vivir aquí y ahora, ¿no? Pero esa es mi respuesta. Ahora, no es la única. Por supuesto que hay N cantidad de autoridades mucho más complejas que sostienen desde que no pasa nada y se reduce al olvido, ¿no? Hasta que, bueno, pues puede alcanzar niveles diferentes. O incluso, como el budismo, que implicaría la budeidad, que hasta cierto punto, y ahí hay un debate entre budistas, si se extingue o no el ser cuando nos convertimos en budas, ¿no? Atendiendo un poco a que el término nirvana en sánscrito pues significa extinción. Pero pues bueno, de mi parte creo que es ¿qué pasa con el ser? Pues continúa, no en un sentido metafísico, sino más bien, como muy bien referías, desde una perspectiva más bien ontológica, como el ser, ¿no? Al contrario, ¿qué dicen ustedes? Creo que lo expuesto en esta entrevista hace lo que cualquier discusión filosófica hace, que es generar más preguntas sobre el tema para las cuales nunca va a existir una respuesta fija, porque la filosofía no le pertenece a ningún país o a ninguna comunidad o a un individuo para determinar cuál es la respuesta verdadera. Y la filosofía es algo que cualquier persona, a pesar de eso, puede profundizar y reflexionar sobre. Ya que la filosofía es ejercicio exclusivo del ser humano en la necesidad inherente de preguntarnos por qué y cómo. Hasta el momento en que el ser humano tuvo conciencia de sí mismo en este mundo es cuando la filosofía tomó lugar como madre de todas las ciencias y pensamientos. Bien se asemeja a los mitos y tradiciones en cuanto a tratar de darle una explicación al mundo, esta tiene la tarea de entender al ser humano y a su entorno, sabiendo que no es la única verdad. El mito busca ser la única explicación, mientras que la filosofía es flexible. Siempre hay un constante devenir de la verdad y del ser. Uno no puede dejar de ser. No puede dejar de ser mencionado o recordado a través del linaje, obras o proyectos dejados. ¿Qué pasa con el alma? Es una cuestión que aún se analiza. La cultura, si bien puede encadenarnos a ella misma, nuestra tarea es afrontar las propias barreras culturales para conocer lo que se encuentra más allá. El lenguaje es ese obstáculo frente al cual podemos simplemente detenernos o superarlo.